Muy buenas noches, querido público de Historia GT. Estamos llegando a la conferencia de cierre de este año 2020. Y qué mejor que hacerlo con la presencia del doctor Fernando Urquizú Gómez, quien hoy disertará una conferencia apropiada para la época. La conferencia de Fernando Urquizú Gómez se titula El nacimiento en la antigua Guatemala y en la nueva Guatemala de la Asunción. Queremos comentarles que en Historia GT el colectivo está muy contento de tener acá esta noche la presencia del doctor Fernando Urquizú, porque sabemos de su capacidad, de su vasto conocimiento y de su experiencia en la investigación de la historia del arte guatemalteco. Les queremos comentar que Fernando Urquizú Gómez cursó los estudios superiores de profesorado y licenciatura en historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y los de especialización de historia del arte en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, la Universidad de Valencia, España, y alcanzó el grado de doctor en historia del arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernando Urquizú Gómez se ha desempeñado como catedrático de Historia del Arte guatemalteco en diversas universidades del país y ha sido maestro visitante en más de 10 del extranjero. Fernando ha publicado más de 250 escritos como artículos, ensayos, ponencias y libros relacionados con la historia social del arte e historia del arte religioso tradicional de Guatemala. Entre estos destacan La mujer en el arte guatemalteco, Nuevas notas para el estudio de las marchas fúnebres de Guatemala, Historia de las ideas y el arte de la Nueva Guatemala. Fue coordinador académico de la publicación El arte guatemalteco, expresiones a través del tiempo, y 7 tomos de la serie Crónicas y recuerdos de vistas imágenes religiosas de Guatemala. En la actualidad, con más de 32 años de carrera especializada, continúa sus labores como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Comisión de Investigación del Arte del Ministerio de Cultura y Deportes, CIAC, así como de otras instituciones culturales. Así que, mi querido Fer, bienvenido, esta es tu casa. También sabemos que el doctor Fernando Urquizú es conocido como FU, así que como quieran ustedes llamarle a nuestro querido doctor Fernando Urquizú, Fer o Fu, eres bienvenido, Fer. El tiempo es tuyo. Muchas gracias por estar acá. Claro, buenas noches, Salva. Te agradezco mucho la invitación a la actividad de esta noche y pues qué mejor que estar acá ante este grupo, porque pues de todos he sabido que tuvimos la gran suerte o la fortuna o la gracia de Dios de haber hecho este libro tan hermoso de la historia del arte, expresiones a través del tiempo, pues del cual pues ya llevamos pues qué sé yo, cualquier cantidad de ediciones y pues más de, qué sé yo, de 50,000 ejemplares impresos y vendidos, porque el libro está totalmente agotado. A pesar de todo esto, y pues todo esto pues nos da mucha cancha, mucho tiempo y también mucha autoridad para ahondar en las investigaciones del arte en Guatemala. Entonces, el día de hoy, pues vamos a compartir uno de estos temas tan lindos e interesantes como puede ser los nacimientos, ¿verdad? Lo que tiene arriba no le hagamos caso a esta presentación porque es más que todo una hoja con las cuales se buscan en la computadora, pues, y aparecen y actualizamos cada vez más estos temas y los vamos actualizando año con año. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer ciertas cosas o cierto ejercicio para decirles que lo que yo voy a decirles hoy nomás es una concatenación de ideas producto de lo que se llama la construcción de la memoria histórica. Y la memoria histórica que yo comienzo a construir la hice más o menos en el año 1964, ¿no? Cuando comencé a percibir los distintos temas del arte, ¿no? Y comencé a sentir ese sentido de pertenencia, porque yo vivo cerca de la iglesia de la Candelaria, ¿no? Y nací en un barrio de esos barrios, como ustedes lo pueden ver acá, en esas casonas viejas, ¿no? Que parecen casas
de brujas, donde pues tenemos una pila, ¿no? En donde se dice que se aparece la Llorona, en que hay chuchos y árboles y todo ese tipo de cosas que hacían mágica un pasado, ¿no? Y ese pasado se convierte en algo, en un elemento importante en la construcción de un pensamiento, en la cual es uno acompañado a través de estas imágenes, ¿no? De tipo religioso, que daban un sentido de cohesión a este barrio y a esta sociedad. Siempre recuerdo estas anécdotas, ¿no? De que en estas casas, pues, que aparece el Padre sin cabeza, que llora a Jesús de Candelaria, y pasan tantas leyendas, ¿no? Y ese sentido también de la sociedad actual, que crea otras atmósferas un poco diferentes a todo esto, porque naturalmente, pues, el mundo moderno ha cambiado. Entonces es totalmente natural que la gente se sienta a veces un poco atraída por este tipo de imágenes, por este tipo de mobiliario y por este tipo de cosas que nos hablan de un pasado que nosotros debemos de comprender, porque es parte de la idiosincrasia y la ideología de una Guatemala que quizás ya no existe, porque cada vez van quedando menos elementos de ella y podemos comprender menos ese pasado. Sin embargo, a través de ese pasado vamos a entender que es muy importante entender el presente, y en función de eso vamos a ver la utilidad del conocimiento de los nacimientos y las tradiciones de Guatemala. En primera instancia les voy a indicar una cuestión muy importante que vamos a partir. ¿Qué es lo que hemos escrito? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo famoso, lo popular acerca de lo que son los nacimientos en Guatemala? Y en primera instancia hemos de decir que las primeras reminiscencias o recuerdos o crónicas o escritos o los primeros datos históricos los encontramos en las crónicas del periodo de la dominación española, en las cuales no debemos examinar, por ejemplo, lo que es México y Guatemala, porque recordemos que México y Guatemala en la época colonial va a ser llamada lo que se llama América Septentrional, o sea que va a ser una cuestión regional y va a ser un mismo arzobispado de México y Guatemala. Hasta incluso los historiadores del arte moderno toman Nueva España o lo nuevo hispano, pero divorcian a Guatemala por ser actualmente otro país. Pero en su momento, México y Guatemala constituían un mismo arzobispado, ¿no? El arzobispado de México, del cual dependían los 7 obispados que se van a fundar en esta América Septentrional, y por tanto los nacimientos, las ideas, las Biblias y todo eso van a tener una validez totalmente lógica y totalmente válida, como lo vamos a ver. Sin embargo, para lo que es la historia del nacimiento en Guatemala, que es otra que se desglosa de eso como parte de la conmemoración de la venida de Cristo a la tierra, pero ojo que es muy importante, también como un punto de partida para contar la historia de la humanidad. Nosotros la contamos a partir, por ejemplo, decimos, vamos al año 2000, pero el año 2000 ¿de qué? ¿En relación de qué? Del nacimiento de Cristo. Y que eso es lo que vamos a conmemorar en estos tiempos, y seamos religiosos o no, simple y sencillamente la historia es así, se comienza a contar a partir de este tipo de hechos. Y a partir de este tipo de hechos es que se organiza también lo que es la concatenación lógica de las ideas, y lo que va a hacer también la organización de la historia, y particularmente la de Guatemala, que va a tener un periodo prehispánico, hispánico, contemporáneo, y actualmente pues ya la historia del arte incluye uno posmoderno, que es la sociedad ya de tipo laica, es decir, que ya no tiene como base estas creencias y estas tradiciones, pero eso son cuestiones aparte que son totalmente discutibles, y que pues para eso es la historia, y para eso estamos en la escuela y en las demás instancias para ir desglosando estos temas. Entonces, en función de eso, vamos a encontrar que las crónicas españolas pues son las primeras que develan estas conmemoraciones de lo que es el nacimiento de Cristo. Y el nacimiento de Cristo va a ser una referencia como un modo de comportamiento social e intelectual. Desen ustedes cuenta que este matrimonio o este casamiento o esta unión está compuesta por una dama y un caballero
que los dos están entre 18 y 25 años de edad y que van a compartir el tener un niño en la más absoluta pobreza, es decir, en medio de un buey y una mula, conviviendo con animales, es decir, en un estado inferior para lo que en su momento se va a considerar como lo civilizado, pero lo socialmente un poco, por decirles en una palabra, ordinario. Entonces, en función de eso, se van a realizar composiciones tipo maqueta que van a recapitular ese tipo de enseñanza, o ese tipo de enseñanza que no, hasta incluso en el siglo XXI, no ha pasado de moda. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que ya hay canciones, por ejemplo, a mí me gustan mayores, de esos que llaman señores y que regalan flores, etcétera, etcétera, como lo dicen las canciones modernas o una de las piezas modernas, no es socialmente aceptado, ¿no? Si yo voy a formar una familia, pero les digo que me voy a casar con una persona de 60 años, y si es una dama, me dicen, pero ¿qué estás pensando? ¿No? Entonces estás en una descomposición mental. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo esto todavía nos afecta, ¿no? Y mucho menos que yo, siendo un hombre o vengo y me voy a casar con otro caballero, pues todavía les parece otra descomposición mental más grande todavía. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de lo que se llama la enseñanza religiosa y que a nosotros nos la enseñaron desde niños a través de estas maquetas que se llaman nacimientos. Y el nacimiento va a ser una parte de lo que son las decoraciones, actualmente las decoraciones de fin de año, y que cada vez se extienden más, ¿no? Y vamos a ver que en el periodo de la dominación española o cuando se inicia el periodo de la cultura hispánica, estas composiciones iban a tener una vida desde el 18 de diciembre a el 2 de febrero del siguiente año. Sin embargo, nosotros vemos actualmente los ciclos navideños, por ejemplo, nosotros los iniciamos, por ejemplo, en octubre, en noviembre, como parte de las ventas de Navidad, que es otra cosa, y nos venden el nacimiento no como una maqueta que vamos a construir a partir del 18 de diciembre, sino que una maqueta que vamos a hacer la parte de una decoración, ¿no? Que la vamos a alternar con un arbolito, que la vamos a alternar con Santa Claus, que la vamos a alternar con otro tipo de elementos. Y entonces, en función de eso, vamos a identificar entonces el nacimiento como esta composición o esta maqueta que vamos a hacer y de qué está compuesta. Entonces, inicialmente, el primero de los historiadores que hace ver, digamos, esto, pues, o que lo salude ya en una forma liberal o una forma moderna, va a ser, por ejemplo, don José Milla, cuando, pues, en algunos de sus libros, pues, deja ver qué son los nacimientos, cómo se hacían, cómo conviven en estas viejas casonas en el siglo XIX en Guatemala. Don Ramón Azarazar, ¿no? Que en su libro Tiempo Viejo identifica algunas casas y describe los nacimientos. Y luego, pues, don Víctor Miguel Díaz, como padre de la historia del arte en Guatemala, pues hace algunas notas periodísticas que nosotros podemos consultar acerca de la historia de los nacimientos. Pero cómo el nacimiento adquiere una vida a través de la historia o es estudiado ya de una manera científica como parte de los estudios modernos en Guatemala, o podríamos decir ya tomando en cuenta o vistos desde un punto de vista materialista, nosotros vemos que la primera publicación que oficialmente tiene la Escuela de Historia como tal es la tesis de licenciatura en Historia de nuestro querido y admirado amigo Miguel Álvarez Arevalo, ¿no? En el cual pues hace una alusión o toca un tema de la historia o una descripción de qué es el nacimiento, cómo se hace, para qué se hace, qué es el ciclo de Navidad. Luego de eso, pues tenemos ya esta publicación ya que es un tanto más dirigida a un público general, patrocinada por una empresa de gasolina y de este tipo de productos, y es el nacimiento, esta historia de los nacimientos que se llama Las Tradiciones Navideñas en Guatemala, del doctor Luis Luján Muñoz, que nos habla o nos cita fuentes
de los nacimientos, pero fuentes ya tomadas desde el punto de vista antropológico, histórico, nos describe ya qué es el nacimiento y nos va a presentarlo ya de una manera ordenada y de una manera, podríamos decir, cronológica, científica. Luego de esto, pues tenemos otras publicaciones, ¿verdad? Como las de Doncel Solara, que comienzan desde 1900, más o menos de la década de 1980, y que adquieren una singular fuerza cuando ya él las edita de manera junta hacia el año de 1997, a finales del siglo XX, y que ya nos describe de una manera científica, antropológica, qué es el nacimiento como una composición que va a dar vida a través de la música, a través del olor, de las composiciones de Pascuas y todo esto, qué es el nacimiento y cómo sirve como un medio de cohesión social a los guatemaltecos. Ahí estamos hablando de un estado superior de lo que sería el abordaje de un tema. Luego a esto tenemos otro libro muy interesante, que es Tarjeta Navideña de don Mario Sandoval, que es una serie de poemas, en la cual lo interesante de este libro es que es editado por nuestro recordado amigo, el historiador, también egresado de la Escuela de Historia, Haroldo Rodas Estrada. Y en este documento hace lo que es una concatenación lógica de lo que sería el lenguaje visual expresado a través de un ordenamiento de fotografías y que lo alterna con lo que van a ser una serie de poesías también de orden académico realizadas por este señor que es un literato guatemalteco que también era uno de los personajes también de Prensa Libre, y a través de la Prensa Libre pues también tuvimos acceso pues a otro tipo de conocimiento y a lo que va a ser el periodismo cultural, que ahí es donde se va a juntar ya la cabeza de Doncel Solara y la de Haroldo Rodas para comenzar a hacer otro tipo de suplementos dirigidas hacia otro público y que podemos tomar como referencia este libro tan interesante y también ordenado y también presentado a todo, digamos, con fotografías a colores y un registro muy interesante de lo que son los nacimientos en Guatemala. Y otro libro también de la última década del siglo XX va a ser este libro que es que van a ser los retratos del hermano Pedro y que es del historiador Ricardo Palomo Toledo. Pero lo interesante de este libro que no aborda en realidad lo que es la historia de los nacimientos en Guatemala, pero sí va a tener muchos aportes muy importantes en la medida que es el primero que relaciona una figura del hermano Pedro con lo que es la arquitectura de la antigua Guatemala, pero a la vez lo va a relacionar con la reproducción mecánica de las imágenes, como va a ser el estudio de los grabados del hermano Pedro. A partir de ahí, pues estos personajes, especialmente don Haroldo Rodas y Doncel Solara, comenzamos a editar pues durante la última década del siglo XX y estas 3 décadas del siglo XXI, lo que va a ser el suplemento navideño del diario La Hora, que también se puede consultar desde el punto, desde las hojas electrónicas, y en las cuales vamos a encontrar cualquier cantidad de temas relacionados con el nacimiento y las tradiciones de fin de año, realizada por grandes historiadores y arqueólogos y especialistas en documentos antiguos, como puede ser don Mario Ubico Calderón, tan interesantes como puede ser, digamos, abordados desde el punto de vista de la antropología social, como serían los escritos de Mauricio de Chaulón, hasta incluso podríamos decir las danzas de fin de año de nuestro recordado amigo Carlos René García Escobar, los artículos de Haroldo, los míos. Entonces, ahí podemos ver toda esta gama en estos artículos de La Hora, que pues cada vez pues son más diversamente consultados y diversamente realizados. Naturalmente, existen aportes de este tipo de conmemoraciones y festividades, por ejemplo, en el Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, digamos, los que existen, digamos, no están concatenados así, son artículos un tanto aislados, ¿no?
si no cuentan con una secuencia lógica de más de 10 años y van tampoco en una función, digamos, en relación a determinados temas. Pero también son aportes que deben ser tomados en cuenta y son aportes también muy interesantes, aunque sí deben de ser un tanto más desarrolladas las ideas y ante todo llevadas a estados superiores del entendimiento para que algún día esta acumulación de conocimientos logre llegar a todas estas, lo que es el mundo de los estados del arte y el mundo de las publicaciones acerca de los distintos temas de lo que va a ser el nacimiento. Una vez entendido esto, tenemos que entender que cuando hablamos del nacimiento, no tenía el mismo sistema de ideas de hace 20, 30 años, hace 50 años y hace 100 años, 200 y muchos más años. Sino pensemos que el nacimiento va a ser parte de lo que va a ser un proceso de avance, de globalización de las ideas y avance del intento de poder cohesionar a la sociedad. De hacer, por ejemplo, que establecer un matrimonio, de establecer una vida monogámica, de establecer una forma de comportamiento, de crianza de hijos, todo este tipo de situaciones que ahora nos parecen de lo más normal y de lo más fácil. Pero pensemos que la familia prehispánica va a estar organizada de una forma, con un sistema de creencias que va a coincidir en algún sentido con el hispánico y van a crear una nueva eclosión de pensamiento que va a ser el pensamiento ya propiamente guatemalteco. Dentro de esto debemos pensar que para que esto se realice, esta unificación ideológica se va a lograr a través de escritos y acuerdos especiales, ¿no? En los cuales, recordemos una cuestión muy importante que nos recordaba el doctor Ángel Valtés hace poco, en una de las conferencias que acaba de dictar, cuando nos refiere que el Real Patronato refiere a la Iglesia y a la Iglesia diocesana como empleados directos de la monarquía española, por tanto encargados de reproducir su sistema de ideas. Y entonces en este sistema de ideas y ordenamientos, entonces nosotros tenemos una figura, ¿no?, de un matrimonio celestial que hay entre la Santísima Virgen, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, que traen al mundo a Jesucristo, ¿no? Y en función de esto, entonces, la vida de la Virgen va a ser colocada en esta catedral de México, en el altar mayor y en todos sus ambientes, de donde va a pasar como capital del Arzobispado de México a sus dependencias, que va a ser el Obispado de Santiago de Guatemala. Y en función de eso nos explica esta serie de cuadros que actualmente se encuentran en la Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, que nos tienen, que se llaman la vida de Nuestra Señora. Pero, ¿qué quiere decir esta vida de Nuestra Señora? Esto quiere decir, como toda mujer del mundo civilizado, tiene que comportarse de esa manera y ceñirse a estos cánones. Y todos los hombres deben de buscar en esa perfección de la Virgen un sistema de ideas para formar una familia. En el mismo sentido que las mujeres van a buscar los elementos, no de esta persona celestial que va a ser el Padre Eterno, sino al Señor San José como una familia terrenal. Y entonces, en función de esto, pues es que vamos a entender cómo esta reproducción de lo que es un imaginario católico en España va a ser obligatorio y va a ser de esa forma y no de otra aquí en el Nuevo Mundo, y para eso se lleva a cabo este grabado precisamente que es del Tercer Concilio Mexicano, presidido por el arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras, y al cual va a asistir el arzobispo de entonces el rey de Guatemala, de Santiago de Guatemala, que va a ser Fray Gómez Fernández de Córdoba, más los otros 5 o 6 obispos de las distintas regiones que conformaban este arzobispado. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos de adaptar esos conocimientos a estos pueblos de América septentrional. Entonces, para que eso se lleve a cabo, entonces ahí están, pues, el concilio general, que va a ser el concilio de Trento,
que nos va a señalar cómo se van a usar las imágenes, cómo son los sacramentos, cómo se va a representar a la Virgen, y se va a tener que representar de esa y no de otra manera. ¿Por qué? Porque si no, entonces no es la Virgen, ¿ya? Entonces, para que entonces esto sea adaptado a esto, se propone entonces a la Virgen de la Asunción, fíjense bien, como patrona de México, que acá está la Virgen de la Asunción. ¿Por qué? Porque para que regrese al mundo en forma de la Virgen de Guadalupe, primero tuvo que haberse ido, ¿no? Al cielo, luego regresado bajo otra forma, y luego convertirse entonces en la madre de los de América septentrional, bajo la forma de la Virgen de Guadalupe. Entonces esto se va a lograr a través de tres grandes personajes, ¿no? San Ignacio de Loyola, San Pío V y San Carlos de Borromeo. Entonces ellos van entre ellos, a maquinar toda esta serie de elementos, cómo se van a construir las iglesias, cómo se van a hacer, y ante todo esa transmisión de valores, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no robar, no levantar falsos testimonios, honrar padre y madre, no matar, no fornicar, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos valores se van a encerrar a través de este personaje que va a ser Cristo, ¿no? Que van a ser producto de ese ser celestial que se va a manifestar en la Santísima Virgen. Vean ustedes esa unión, y luego cómo esta va a tener un padre putativo, un padre terrenal que va a ser San José, que tiene determinadas características, ¿no? ¿Cómo es San José? San José es un carpintero, entonces es un artesano, ¿no? Que no le va a interesar, por ejemplo, la riqueza, ni todos estos bienes materiales. Le va a interesar no la vida sexual de la Virgen, sino le va a interesar más su vida de castidad, su vida de serle fiel. Y pues todo esto pues se va a unir a través o se va a renovar a través de las virtudes de los santos. Por eso es que va a ser muy importante el hermano Pedro, pues, hacia 1640, que es una gente que va a vivir en la ciudad de Santiago, en la antigua Guatemala, y va a proponer la caridad, va a proponer la devoción, va a proponer el amor a los pobres. Entonces va a reciclar todo este mensaje que nos va a dejar el nacimiento y va a fundar la Orden de Belén. Entonces, por eso es que es muy importante entender este grabado sin el hermano Pedro y con el hermano Pedro. Y luego entender otras cuestiones, como por ejemplo, el que abajo del nacimiento, por ejemplo, se coloca una cesta de huevos, por ejemplo, porque ¿para qué nos vamos a explicar cosas que fue primero el huevo o la gallina? Un ser engendrado, no creado. Entonces ahí hay una serie de conocimientos, ¿no? Y luego el cordero, las ovejitas. ¿Por qué el cordero? Porque viene al mundo a cumplir un sacrificio y una penitencia. Entonces, una vez entendamos nosotros todas estas situaciones, vamos a encontrar que en ese proceso de unificación de ideas que se da a través del Concilio de México, a través del Concilio de Trento, surgen dos nuevos documentos que se van a comenzar a publicar a más no poder, que van a ser la Biblia de Jesús y la Biblia de la Virgen. Digamos, estos documentos es un resumen de los libros apócrifos, y estos pues fueron editados o revisados en primera instancia por San Ignacio de Loyola y publicados por Jerónimo Nadal. Y la función de esos va a ser enviar las imágenes de la Biblia y enviarla con explicaciones en idioma latín. ¿Por qué? Porque pensemos que en España no hablaban todos español. Y hablaban valenciano, hablaban catalán, entonces no era el idioma propio de España, y llegan a México y resulta que ahí han sobrevivido 100 idiomas indígenas, y por ejemplo en Guatemala han sobrevivido 23, entonces por eso se va a utilizar el latín, y por eso se va a dar una prioridad a lo que son las imágenes y sus explicaciones. Entonces, en función de esto, nosotros debemos ver la representación plástica de los valores, ¿no? ¿Quién es, por ejemplo, la Santísima Virgen? Y cómo toda mujer, aquí es una cuestión que hay que atender. Si viene al mundo, por ejemplo, cumple con los sacramentos, o contrae matrimonio a tal edad, sirve a su marido hasta que se muere, hace todo esto, toda esta serie de elementos, pues va a resucitar en gracia y belleza para la eternidad. Y entonces por eso nosotros vemos aquí, por ejemplo, la imagen de Nuestra Señora de Belén, que nosotros la llamamos la Virgen del Socorro, y la imagen de la Virgen de Concepción.
que es hermosísima hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque ella, cuando Dios la nombra que va a ser la madre de Cristo, entonces le da el don de ser un ser inmortal en gracia y belleza para la eternidad. Y entonces en función de eso es que nosotros vemos estas imágenes tan hermosas de la Virgen María en la que ella no envejece. ¿Por qué? Porque Cristo nunca va a envejecer, ni nunca se van a enfermar. Por eso es que ellos son sanos y en gracia y belleza. No así, por ejemplo, el Señor San José, que el Señor San José envejece y muere, pero no resucita en cuerpo y alma, como la Virgen. Y entonces estos elementos es muy importante que los entendamos para que entendamos que actualmente en el siglo XXI no tienen ninguna validez. Pues. Nosotros tenemos algunas cosas que admiramos nosotros en este matrimonio, ¿no? Que ya lo vimos, pero es un matrimonio ideal, celestial. Nosotros vemos actualmente los valores femeninos transmutados a otros elementos, por ejemplo, la belleza física, por ejemplo, de las damas, pues la Virgen María es una mujer de pelo castaño, aquí pues nosotros vemos que pues ellos las prefieren rubias. Entonces nosotros vemos que los valores, por ejemplo, el señor San José, que es un artesano, que es una persona, simplemente se traslada a que aquí hay un ejercicio profesional, como no actualmente, por ejemplo, antes el arte de la carpintería, la ebanistería, eran oficios que practicaba cualquier persona, pero actualmente pues es más fácil ser futbolista o tiene una generalidad y los futbolistas que sobresalen naturalmente engendran ese valor. Y entonces vean ustedes cómo el niño acá dice lo encontrarán desnudo, envuelto en pañales y en un ambiente, digamos, de convivencia con seres pobres, pero vemos acá que acá lo vemos rodeado de público, de riqueza, en un estadio, vemos el ideal, bueno, yo voy a tener un niño, pero lo voy a tener y va a pertenecer a tal o cual equipo, ya desde antes de nacer, en los mismos sentidos que, por ejemplo, vemos aquí a San José vestido con una iconografía en color marrón y mostaza, o color verde y mostaza, pero acá nosotros vemos a las personas vestidas con otros, al niño Jesús con otro que nos demuestra un sentido de pertenencia y de identificación hacia determinados valores. En el mismo sentido, nosotros vemos, por ejemplo, esa relación, por ejemplo, entre San José y la Virgen, que tiene que ser de un amor puro, en el cual reine la castidad, en el cual reinan otro tipo de elementos, y nosotros vemos actualmente, por ejemplo, otro tipo de valores, por ejemplo, que van a tener las personas candidatas a tener una unión matrimonial en otras circunstancias totalmente diferentes y con otro tipo de vestimenta. Eso si bien nos va, ¿verdad? Porque también tenemos que pensar en otro tipo de familia, ¿no? Otro tipo de familia integrada por dos padres o por dos madres, con hijos y con otra forma totalmente diferente, en el cual el nacimiento lo que tiene es una cuestión que actualmente nosotros la podemos llevar a un sentido que podríamos llamar que ya no nos cohesiona de una manera social, ¿no? Sino que nos va a tener la cohesión nos va a venir de otra forma, ¿no? Ya no va a ser una cohesión realizada, digamos, a través de misas, a través de actos rituales, sino que nos va a llegar a través de la diversión. Entonces es ahí donde nosotros tenemos, digamos, manifestaciones de cohesión social totalmente diferentes, totalmente en la que el nacimiento es otra cosa totalmente diferente y en lo que nosotros lo debamos reducir o lo vamos a reducir a lo que va a ser una simple decoración más que una forma de ideología en imágenes en las cuales se va a transmitir algún conocimiento. Entonces, en función de eso, vamos a entender entonces que el nacimiento era algo dinámico en la antigua Guatemala. Es algo dinámico que a la Nueva Guatemala ya no se traspasó en la misma forma, y que comenzaba el 18 de diciembre, el ciclo de la Navidad, con la fiesta de la Virgen de la Expectación del Parto.
Y esta Virgen de la Expectación del Parto es la Virgen de los Remedios, que como por la que preside el Templo del Calvario de la Nueva Guatemala de la Asunción. Vean ustedes este grabado derivado de la Biblia Natalis, compuesta por San Ignacio de Loyola, que es esta Biblia, y vean ustedes cómo esta Virgen de la Anunciación, el ángel San Gabriel, y entonces en dónde tiene correspondencia este lirio, el ángel San Gabriel y todo esto, en el frontispicio de la iglesia de la Anunciación, que está pasado el puente que nos lleva al Calvario en la antigua Guatemala. Entonces veamos cómo sí obedeció todo esto a un ciclo de festividades, a un ciclo a un proceso de cohesión ideológica a través de estos elementos del arte, y cómo la imagen, al ser divorciada y traída a la Nueva Guatemala de la Asunción y colocada en la iglesia del Calvario, entonces hace que perdamos toda esa dinámica de celebración, aunque la procesión aún se realizaba pues antes de la pandemia. Veamos esta siguiente, ¿no? Otra página de la Biblia Natalis, un siguiente domingo de Adviento, ¿no? La visitación a la prima Santa Isabel. Entonces vean ustedes acá las imágenes de la Biblia Natalis, y vean ustedes las imágenes que estaban en la iglesia de la Escuela de Cristo de la Antigua, a donde se trasladaron de la iglesia de Santa Isabel, o la ermita de Santa Isabel, que está atrás de, que está a un lado del Calvario, ¿no? Y a un lado también de la iglesia esta de los Remedios. Lo que les quiero decir es que es un circuito de iglesias, es un circuito de partes del nacimiento y un circuito de fiestas religiosas y rituales en torno del nacimiento. Luego de esta, veamos otra siguiente, vemos ya el nacimiento de Cristo, pero aquí son dos cosas diferentes, ¿no? Una es el nacimiento de Cristo, el Gloria in Excelsis Deus, y cómo viene él y nace en una cueva o en un ambiente de una casa, de una cabaña al lado de una casa grande, y cómo nace entre animales. ¿Por qué? Porque si el Hijo de Dios nace en un establo, ¿por qué no va a aceptar usted, por ejemplo, nacer en una casa de una colonia? ¿O por qué no van a aceptar nacer, por ejemplo, en un edificio? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la aceptación de una realidad. Y si el Rey de Reyes nació en esto, y por trono le sirvió un pesebre, porque nosotros que no nacimos en una cuna con pañales de seda, o que por qué no nacimos en una cama de plata, o etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con este tipo de enseñanzas. Vean ustedes cómo acá hay leña, cómo hay cestas de huevos, y vean ustedes también cómo hay otro tipo de animales que también dan toda esta ambientación, y cómo debemos comprender que es otro mensaje y otra cosa totalmente diferente a lo que vivimos en el siglo XXI, ¿no? Y dentro de todo esto también veamos cómo los grabados, como el que vimos originalmente, se pasa a la arquitectura, ¿no? Y cómo de la arquitectura pasamos entonces a otro templo, que este es el templo de el Beaterio de Belén en la antigua Guatemala, ¿no? Atrás de la Escuela de Cristo. Y veamos cómo acá ese circuito de fiesta que es el nacimiento de Cristo, los ángeles, el Gloria in Excelsis Deus del documento que acabamos de ver, San José, la Virgen, acá se le añade el hermano Pedro para tener un proceso de actualización de la enseñanza del Evangelio. Y vean ustedes cómo las festividades no concluían ese 24 de diciembre ni el 1 de enero, sino aquí es el 6 de enero, ¿no? Los Reyes Magos, pero vean, aquí hay un nacimiento, en donde está San José, pero curiosamente es el San José de la iglesia de San Francisco de la antigua Guatemala, y la Virgen del Rosario, como lucía antes de la transformación que tuvo en la Nueva Guatemala de la Asunción. O sea que aquí hay un nacimiento, ¿ya? Esto es como ver este nicho, solo que aquí está en las naves del Evangelio y en la nave de la epístola. Y veamos nosotros cómo aquí el lado derecho que le corresponde a la Virgen se lo cedió a San José. ¿Por qué? Porque San José va a representar en este momento el mundo franciscano, y acá estamos en terreno franciscano, y esta es una representación dominica. Pero estos, a la vez, fíjense bien, le da su lugar a la Virgen de la Asunción. ¿Por qué? Porque va a ser la patrona de la Arquidiócesis de México
y la patrona de la Arquidiócesis de Guatemala, ¿no? La Nueva Guatemala de la Asunción. La antigua Guatemala también, la catedral es presidida por la Virgen de la Asunción, rodeada de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque Gaspar, Melchor y Baltasar son los reyes de los 3 continentes conocidos para ese momento, ¿no? África, por eso hay un rey negro, Oriente, por eso hay un rey árabe, y Europa, por eso hay un rey europeo. Y en algunas pinturas, por ejemplo, novohispanas, aparece un rey indígena también, ¿no? Entonces, y hay 4 reyes magos, no 3. Entonces, pero ahí eso es otro motivo de otra enseñanza más especializada. Y luego de eso vemos los 3 reyes magos, la Epifanía de Cristo el 6 de enero. Entonces vean ustedes cómo tiene una relación de toda esta proclama, de todo este movimiento de ideas, ¿no? Vean ustedes un rey negro, un árabe y un europeo. Vean ustedes esto, pues se representan los continentes conocidos para ese momento. Y luego veamos cómo hay festividades más cambiantes, ¿no? Como esta del dulce nombre de Jesús, que se representa por un santísimo, pero que nuestra religiosidad popular, por ejemplo, nos habla de vestir al niño Jesús en el día de Año Nuevo, ¿no? Entonces, uno de los temas que a mí más me gusta, ¿no? ¿Cómo vamos a vestir al niño en Año Nuevo? ¿Qué colores iconológicos, iconográficos le corresponden? Etcétera, etcétera, pero esto es parte ya de otro tema. Y luego se terminaba, hay otras fiestas, por ejemplo, ¿no? Como esta de Jesús perdido y hallado en el templo que se celebraba. Ahora nos pasamos al sur de la antigua Guatemala y al sur de la nueva Guatemala de la Asunción, ¿no? Jesús perdido y hallado en el templo es una festividad que se va a celebrar en el Cerro de los Dolores, que se llama en la antigua Guatemala, y al pie está la iglesia de la Candelaria, donde concluían el 2 de enero las festividades en honor al nacimiento de Cristo. Pero vean que todo lo que les he expresado es una secuencia lógica de cómo era el nacimiento y que no era una cosa estática y era otra cosa totalmente diferente. Una cosa totalmente diferente que comienza a tener sus cambios cuando ya la gente no va a aprender oficialmente este ciclo religioso en iglesias, sino en la Nueva Guatemala lo va a aprender a través de lo que va a ser el conocimiento laico cuando se inaugura el teatro de carrera. Entonces ahí ya va a haber el arte como un motivo de contemplación, ¿no? Va a haber un concierto de Navidad y que se va a hacer, por ejemplo, en una ejecución, por ejemplo, de piano, de orquesta, en la cual no se va a tocar solo música católica, sino que se va a tocar, por ejemplo, Gloria in excelsis Deus, por ejemplo, se van a tocar otro tipo de piezas, no necesariamente católicas y no necesariamente de orden ritual. Entonces aquí comienza a cambiarse el imaginario de Guatemala. Y vean ustedes cómo de esta pintura que se trae con los cuadros de la vida de la Virgen, todavía, como dice Severo Martínez, se quiere vivir al régimen español sin España, cuando en 1854 se manda a hacer esta estatua de la Virgen de Concepción, ¿verdad? Y vean ustedes cómo es esta pintura que se saca para seguir ese pensamiento, ¿no? Como la imagen del Señor San José también es coronada desde finales del siglo XVIII, en 1784, ¿no? En una ceremonia de coronación de San José. Y vean cómo esta fotografía tomada en 1861, que es de las primeras que se toman en Guatemala, pero acá vean ustedes una cosa muy interesante. Ya aquí está esta Virgen de Concepción y el San José de Catedral en estas dos imágenes, pero aquí hay otra cuestión muy importante, ¿no? Que es el aparecimiento, si ustedes se dan cuenta, de la iluminación eléctrica, que comienza a enriquecer los ritos de la iglesia. Y entonces, ¿qué nos plantea esto, no? Que en el periodo de la dominación española ya se había propuesto, por decirles algo, la ampliación de las fiestas de fin de año al 8 de diciembre, cuando era la luminaria de la Virgen de Concepción a las 6 de la tarde, y que actualmente es la tradicional quema del diablo que viviremos ya dentro de 3 o 4 días, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de electricidad, estamos hablando de que ya no hay fogata, ya no va a haber fogata para tener iluminada la ciudad, sino que se va a hacer a través de la energía eléctrica. Que esta Virgen de Concepción que vivió ese tránsito a través de esa imagen,
también se está convirtiendo en una imagen ilustrada, ¿no? Que el Señor San José, pues va a tener ciertos valores que van a admirar las mujeres, pero también va a comenzar a sufrir cambios, ¿no? El Señor San José, ya que también va a ser también patrono del periodo de don Rafael Carrera, porque no vamos a celebrar la independencia, sino vamos a celebrar el Día del Señor San José como el día en que, el 19 de marzo, que Guatemala fue recuperada de las manos de los liberales dirigidos por el presidente Morazán. Entonces ahí hay un juego de ideas, ¿no? Que vamos a dejarla hasta aquí esta noche para que ustedes puedan, pues, hacerme las preguntas y yo pueda hacer las ampliaciones del caso después de esta maratónica descripción, en la cual, pues, cada año, pues, nosotros tenemos ya la fijación de otros valores en las cuales aparece ya la Guatemala o las imágenes o los imaginarios republicanos, en los cuales la imagen de la Virgen María, de la Magdalena y los valores, por decirles, de la lealtad a Cristo, de la fidelidad a Él, pues se van cambiando paulatinamente por lo de la fidelidad a la patria Guatemala, primero al rey de España, posteriormente a los héroes de Guatemala, y vean cómo también determinados personajes como Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados, no del todo querían romper con ese lenguaje iconológico, iconográfico, pero sí lo hace, sí se lleva a cabo en el periodo de Lisandro Varías, y es hasta el periodo precisamente cuando se da el aniversario de plata de la reforma liberal y las bodas de diamante de la independencia, cuando ya son inaugurados estos monumentos que ya no son con ritos religiosos, sino que van a ser con ritos de carácter civil y con otra orientación totalmente diferente, alterando para siempre toda esta iconografía religiosa que hemos visto hasta el momento. Entonces voy a dejarlos para que podamos hacer el ciclo de preguntas. Excelente, querido Fer, muchas gracias. En este momento vamos justamente a esta etapa de conversatorio, ¿verdad? Donde platicamos con nuestro conferencista invitado. Él pues tiene eso, a ver, una gran cantidad de conocimientos ahí que nos pueden apoyar. De hecho, fíjate, Fer, que Elmer Herrera, desde Costa Rica, sí, pregunta, él dice así, él tiene entendido que la historia del teatro está muy arraigada con los montajes de los nacimientos. ¿Cómo te parece esta situación? Claro, no, tenemos que pensar que los teatros tanto en Guatemala como en Costa Rica obedecen a lo que son las reformas de carácter liberal, a esa separación que tenemos del imaginario, del imaginario, digamos, en el cual se va a hacer un imaginario civil, en el caso de Guatemala, en el Teatro Carrera, ¿ya? En el cual la iglesia va a tener alguna injerencia, de utilizar recursos teatrales, pero estos son prohibidos, digamos, porque recordemos de que, por ejemplo, dice, por decirles algo, se va a presentar el nacimiento de la iglesia de la Merced, o que es el que recuerdo haber visto en algún periódico, pero dice, se contará con el recurso de bombillas incandescentes y aquello del día y la noche que se va a representar en el nacimiento, que no se podía hacer, digamos, a la luz de velas. Pero eso lo va a hacer la iglesia como un recurso, digamos, de recurso teatral. Quizás en el teatro se puedan hacer representaciones tipo pastorelas, pero ya no se va a reproducir el sistema del imaginario, de lo que se llama el imaginario ritual religioso, ¿no? Sino que va a ser aparte la misa y aparte las representaciones teatrales, que sí van a tener un carácter lúdico y central. No sé qué ustedes qué opinan al respecto. Excelente, querido Fer. Mira, ¿y qué pasa con esa tradición que se cuenta el hermano Pedro vinculado al tema de los nacimientos? ¿Eso es solo un imaginario o tenemos alguna documentación que propiamente pueda amparar o comprobar esto? No, nosotros tenemos que pensar que el hermano Pedro es una figura simbólica
que la toma Fray Payo Enríquez de Rivera en un proceso de actualización de la iglesia, ¿sí? En un proceso de actualización de la iglesia en el que se requieren héroes que refuercen el imaginario católico tradicional. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, el hermano Pedro se azotaba para la cuaresma, se recetaba creo que 5,000 y no sé cuántos azotes, pero en sus memorias está cuántos deben de ser. Va a caminar de rodillas del templo de San Francisco al Calvario, que era donde él residía, y va a hacer una serie de penitencias, digamos, y en función de eso también se pues va a cumplir determinadas, lo que se van a hacer, esos son dolores y estos son gozos, esas son mortificaciones, pero también va a gozar mucho esto, pero eso se da en un contrapeso. Habría que consultar sus memorias exactamente porque él tiene sus biógrafos especializados, pero también tenemos que tener mucho cuidado en que el objetivo de Fray Payo Enríquez de Rivera es también, digamos, exaltar esas virtudes del hermano Pedro, por eso se llama el libro hasta incluso las virtudes del hermano Pedro, y una de ellas va a ser el símbolo de la penitencia y el símbolo, también podríamos decir, de los rezos y de la caridad, para tener virtudes para alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque esas son las vidas que van a servir de ejemplo en el siglo XVIII y XIX, incluso el XX, porque hasta ahí se da la canonización, pero desde el momento en que se recibe la beatificación y todo eso, él va a tener mucha veneración, y entonces en función de eso va a ser un poco también acentuados estos elementos, pero todo esto ya existía, y hay otras muchas gentes que lo practicaban. Por ejemplo, las tortugas son descritas, por ejemplo, en la cura de Fernando VII, ya vimos acá la Biblia Nataris, que obligatoriamente va a obligar, por ejemplo, cómo va a ser el nacimiento, ¿no? El nacimiento, por ejemplo, nunca vamos a encontrar, por ejemplo, a San Lucas y a Santiago contrayendo matrimonio y teniendo un niño, Dios guarde, eso era, hasta incluso en nuestra sociedad actual, es visto como algo terrible y pavoroso, ¿no? Entonces, ahí nos da una idea de qué tan fuerte fue toda esta cuestión y cuál es el papel del hermano Pedro. Excelente. Fíjate, Fer, que justamente Fernando Chávez, él tiene una duda muy interesante. Él dice que si los nacimientos pudieron haber comenzado como que fueran pastorelas y que se pudieron haber utilizado animales verdaderos, ¿puede pasar algo de eso o es mucho rollo aquí, Fer? No, totalmente de acuerdo con él. Recordemos que San Francisco de Asís, cuando esto se da en Italia, lo hace a través de una pastorela. Pero acá tenemos que ir precisamente a esta diapositiva, en donde van a apreciar ustedes algo muy importante respecto de esto. Y es el Concilio Mexicano. El Concilio Mexicano va a aprobar el Concilio de Trento, pero también va a alterar, por eso se llama Concilio Mexicano, porque va a adaptar la enseñanza del Evangelio a lo que van a ser las poblaciones de los pueblos originales de América Septentrional. Y ellos prohíben, por ejemplo, que en la pastorela, por ejemplo, se represente a San José y la Virgen con personajes vivos. ¿Por qué? Porque, digamos, existían chamanes, existían sacerdotes desde el periodo prehispánico que podrían adquirir el sentido, por ejemplo, de dar vida a un ser celestial. Entonces eso había que preverse. Por eso es que en las posadas San José y la Virgen entran a las casas representados en estatuas, no en una representación teatral. Por ejemplo, nosotros tenemos las loas de la Virgen de Concepción. La Virgen de Concepción llega y queman al diablo, pero en ningún momento, digamos, la Virgen de Concepción es representada por una mujer, por una de las damas, digamos, del barrio, sino que por eso las imágenes van adquiriendo ese sentido de veneración y ese sentido de cohesión de las familias a través de estos niños dioses, porque todo eso el Concilio Mexicano lo prevé y hasta prevé de qué color debe vestir la Virgen, ¿no? Por ejemplo, de túnica color rosa y manto azul, y San José va a tener túnica color mostaza y manto verde. ¿Por qué? Y van a ser representados por medio de estatuas, para que no haya una apropiación del fetiche de la persona o el fetiche esté vivo, sino está representado a través de una imagen que va adquiriendo un sentido mágico. Posteriormente eso es atacado, digamos, por las religiones iconoclastas y hasta incluso se manda a quitar los pedazos de la Biblia de la Virgen, ¿verdad?
pero pensemos en que todo esto es otra historia y otra parte ya muy del siglo XX y muy atacada, digamos. Por ejemplo, esas representaciones teatrales de las llegadas de los magos, todavía las vimos, por ejemplo, en Guatemala en la década de 1930, donde llegaban al Guardaviejo, ¿no? Por ejemplo, esto es objeto de una historia especial por especialistas. Por ejemplo, en San Marcos está el historiador mexicano Campoyo, ¿no? Que él nos describe, don José Campoyo Mexicanos, que nos describe y nos da a través de sus páginas de internet, incluso ha publicado las fotos donde los Reyes Magos están llegando en caballos y todo esto a la plaza central. Aquí es Jonathan Sarabia, ¿no? También aquí en el barrio de la Divina Providencia, también ha hecho estudios específicos de eso y tiene fotografías específicas donde llegan los Reyes Magos y a través de personas. Pero, ojo, los personajes principales siempre van a ser estatuas. Fer, gracias. Fíjate que aquí hay una pregunta bien interesante de Maglioni Godínez Galo. Primero que nada, te mando una felicitación muy especial. Ella pregunta, quisiera que definieras esto del Excelsis Deo. ¿Qué es esto? ¿Es un canto religioso? ¿Qué es? Sí, el Gloria in Excelsis Deus quiere decir gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Son los letreros, digamos, el mensaje que tiene que tener todo nacimiento que se realiza. Por ejemplo, el Gloria in Excelsis Deus, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, ese gloria es el que cantan los ángeles cuando Cristo viene a la tierra y tiene que ver con la revelación de Cristo como un ser divino, que hay tres revelaciones, ¿no? Una es su nacimiento, que es una de sus revelaciones divinas, otra es en su bautizo, cuando también se lee en el cielo, este es mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Entonces esas son las revelaciones del contacto celestial con lo terrenal. Por eso es que casi siempre son representadas con luces y halos de gloria y portadas por ángeles. Entonces, pero digamos, esos son los distintos momentos de las revelaciones celestiales o las revelaciones de Dios como un ser sobrenatural. Y con eso tiene esa relación, esas palabras que ya han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, el Aleluya de Händel, todas esas piezas musicales, porque también tenemos que pensar en esto. Esas imágenes hablaban a través de los sacerdotes. Esas imágenes huelen a través del pino y la manzanilla. Es lo que nosotros escuchamos. Deberíamos actualmente de tener, por ejemplo, esta presentación con un fondo musical. Tener, por ejemplo, esa combinación del pino y la manzanilla, que eso es muy especial. Entonces, y tienen un sabor especial, porque también el ponche tiene un olor y un sabor especial, porque es el concepto de totalidad artística para fijar ese conocimiento de la familia como centro de la sociedad. Fabuloso, Fer. Manuel Ernesto García tiene una duda con respecto a la Virgen de Concepción. Él pregunta, sí, ¿cuál fue el criterio que se tomó para que en algunas iglesias se le tomara a esta Virgen de Concepción como si fuese Nuestra Señora de Belén, dice él, en el nacimiento? Sí, entonces aquí tenemos que atender una cuestión que es muy importante. La Virgen, las órdenes religiosas, nosotros pensemos que el nacimiento no es algo como nosotros lo conocemos actualmente. Lo que nosotros vemos actualmente es un nacimiento napolitano introducido por Carlos III, que era, antes de ser rey de España, fue virrey de Nápoles. Entonces él mandó a hacer, digamos, los nacimientos tal cual nosotros los conocemos actualmente y les ponía paisajes bucólicos en la parte, digamos, de atrás. Entonces nosotros, ese paisaje bucólico italiano, ¿no? De la mujer en un pozo, de otra mujer tendiendo, de la cotidianidad, entonces nos pasa para acá. Nosotros lo que tenemos que pensar es que la Virgen de Concepción, digamos, va a ser la patrona de los franciscanos. Entonces ellos en un nacimiento, por ejemplo, como les voy a explicar cuál específicamente, porque esto tiene su validez. Por ejemplo, en ¿no? Veamos la diapositiva. Está San José y está la Virgen, pero esta es la Virgen del Rosario, tal cual estaba en la iglesia de Santo Domingo del Antiguo Guatemala, y acá están en un nacimiento, tal cual está aquí, San José y la Virgen, solo que es San José de San Francisco y la Virgen de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque esta es una fiesta que es la fiesta de la Epifanía de Cristo, o sea,
la revelación de él como Rey de Reyes, el Día de Reyes, 6 de enero, ¿ya? Que esta se traslada a la Nueva Guatemala en la iglesia de la Divina Providencia. Pero veamos acá cómo no necesariamente la Virgen es una Virgen María como esta de un paisaje bucólico italiano, sino que es la Virgen María tal cual, digamos, se va a presentar, digamos, como la Virgen del Rosario, teniendo ese modelo en la antigua Guatemala. Naturalmente nosotros ya perdimos todos esos detalles porque se perdió en el imaginario. Nosotros ya no concebiríamos un nacimiento tal cual, ¿no? Y por ejemplo, esto llega a tales extremos, por ejemplo, que es lo que está estudiando, por ejemplo, el alumno de la Escuela de Historia y ahora profesor de enseñanza media, Jonathan Sarabia, ¿no? Que es ese paso del nacimiento de la Virgen de Concepción que se tiene en esa iglesia con San José, y luego la visita de los Reyes Magos que se hacía en forma primero de una representación de que se reparten regalos y llegan personas vivas y se hace una representación teatral, y luego son sustituidas por estatuas. Pero todo esto pues es motivo naturalmente de análisis, y luego cómo todo esto, ¿no?, que nosotros vemos acá se convirtió en eso, y cómo esto tiene que ser ordenado en un discurso que necesita academia y especialidad, que es precisamente lo que se está haciendo actualmente en la Escuela de Historia. Agradecemos tus respuestas, como siempre, bien atinadas. Para ir cerrando, aquí mismo en el colectivo hay una pregunta. Justamente Julito Menchú quiere saber aproximadamente en qué época se empezó, consideras tú, de pasar de nacimientos sencillos a los nacimientos tan elaborados que hay hoy. Tenemos que pensar una cosa, ¿no? Que en primera instancia lo que habían en el siglo XVI van a ser representaciones teatrales. Y esas representaciones teatrales que se van a realizar en una primera instancia van a ser legisladas por el Concilio Mexicano. Entonces ahí tenemos a través de estos documentos, ¿no? Y entran en vigencia la última década del siglo XVI. Luego en el XVII, pues ya vemos nosotros la vida del hermano Pedro, ¿no?, y los aportes que él hace. Luego en el siglo XVIII, la sofisticación, digamos, del barroco, pero ese barroco ya no se va a perder, porque nosotros aún en el siglo XXI, en Guatemala, ese sentido de vida barroca no se pierde, sino que más bien se ha enriquecido y se ha sustituido, porque lo que hay es una extinción, por así decirlo, del uso de las imágenes, ¿no? Porque cada vez hay menos y cada vez nos vienen en forma diferente. Nosotros vemos actualmente, si vamos, por ejemplo, a cualquier tienda y vemos que lo que encontramos son caricaturas de San José y la Virgen, que era una cosa que para mi mentalidad no es apropiada, pero digamos a los niños, ¿cómo les vamos a explicar que esta no es una casa de brujas, sino que era el hogar de la familia? Y también cómo vamos a explicar, digamos, que no necesariamente una familia tiene que ser integrada por una mujer y un hombre. ¿Cómo vamos a explicar, digamos, que, por decirles algo, hay, por ejemplo, si Julio, el mismo Julio, se fuese a casar ahorita y nos presenta a su novia y tuviera 60 años, ¿qué le decimos nosotros? Ojalá tenga pisto y se muera luego. Entonces ahí vemos una ideología y una carga emocional muy fuerte dada por las situaciones rituales. Y si va y se la presenta a su mamá o a su abuelita, caen muertas en ese momento. Entonces, veamos cómo estas cosas religiosas es muy importante entenderlas para nosotros los guatemaltecos y discutirlas nosotros a manera como en este foro. Porque también yo en una entrevista, por una cosa, toco estos temas, les aseguro que las iglesias fundamentalistas y las sectas cristianas rabiosas me queman vivo. Entonces hay que ver a qué público nos dirigimos y qué tan preparados estamos los guatemaltecos para todos estos discursos y todo esto que poco a poco debemos ir permeando otras olas de la sociedad hasta llegar hasta tener estas frases como las que dice actualmente el Papa Francisco, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a los demás o para decirles cómo actuar? Haciendo alusión a un proceso de actualización incluso de la misma iglesia. Fabuloso. Fíjate que Alejandro Cobar Hidalgo pregunta si podrías hablar de la conmemoración del tercer dolor de la Virgen dentro del ciclo navideño.
Claro, vean, esa es otra cuestión muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de los Dolores del Cerro, ¿no? Jesús perdido y hallado en el templo. Entonces, hasta incluso hay así como están estas iglesias, ¿no? Que nosotros vimos de la visitación, luego del nacimiento de Cristo, hay una iglesia, digamos, para digamos, este gozo y este dolor que es Jesús perdido y hallado en el templo, que se representa en esta figura que estamos viendo ahorita en la pantalla, y que era propia del tercer domingo de enero. Miren, en una investigación extraordinaria que se realiza nuestro querido amigo Mario Hijo Calderón, nos hace alusión de que el robo del niño está relacionado con esta devoción, ¿no? Y que era en el tercer y cuarto domingo de enero, y que curiosamente no se va a representar en esto, sino en el nacimiento se va a poner entonces a la Virgen de los Dolores del Cerro, que está aquí actualmente en una de las capillas de la iglesia de la Candelaria, ¿no? Del área norte de la iglesia, no la primera capilla viniendo del altar mayor. Entonces, veamos que y estaba asociada a un niño precisamente más o menos como esto, que también lo he visto que se lo ponen ahí al misterio de la natividad, es decir, que la ponen en medio de San José y la Virgen. Entonces, es decir, existe el niño, existe la Virgen, pero lo que no ha existido entre nosotros es, digamos, toda esta capacidad y refinamiento de la lectura documental, pero eso ya será él como integrante de la Escuela de Historia, después de que pasen unos 20 años y yo tenga unos 10 años ya de muerto, en el que él va a seguir como escarbando todo este tipo de documentos, ¿no? Ahí orientado por Alejandro Conde y todo este tipo porque ya son otra generación que va a llegar a todos estos conocimientos tan sofisticados que afortunadamente los rescató Ubico, que los difundimos con Celso a través del diario La Hora, y que nuevamente pues van tomando figura, y poco a poco vamos a ir explicando todo este imaginario en investigaciones cada vez más puntuales y refinadas, pero eso sí es una cosa mucho más elevada y mucho más difícil, que poco a poco vamos a ir desenmadejando y viendo, ¿verdad? Porque si recordás, Salva, el libro que escribimos de la historia del arte, Reflexiones a través del tiempo, nada más es una introducción a todos estos temas tan complicados y tan difíciles que poco a poco hemos ido pues hilando, como se dice, fino en la historia del arte, pero pues ya nos pasaron 20 años más, como que nada, y tenemos que sentarnos a revisar cómo tenemos que enseñar esto a las nuevas generaciones. Entonces, pues enhorabuena, yo creo que definitivamente, como se dijo al principio, estamos cerrando con broche de oro. Querido Fer, esta conferencia, que fue la conferencia número 41, que iniciamos justamente una semana después de que se dio la primera cuarentena en Guatemala, y esto nos ha llevado pues a plantearnos esta idea, ¿verdad?, de compartir con nuestro público una vez a la semana. Y créeme que a nivel personal yo estoy muy contento de que hayas aceptado esta invitación. Pues sabes el aprecio que te tengo, y el colectivo igualmente. El colectivo Historia GT está muy contento de que esta conferencia final del año 2020 estuviera a cargo de tu persona. Y definitivamente, como te lo digo claramente, aquí en el Facebook la gente está sumamente contenta. Hay felicitaciones de todas partes de aquí de Guatemala, de América Latina. Hay demasiada gente confirmando que tenés un público cautivo como lo habíamos pensado nosotros. Es fabulosa la recepción que tienen tus palabras en el público guatemalteco. Como te lo he dicho tanto, ahí en la escuela tenés a un público que está dentro de ese imaginario y que sabe de tu experiencia, así que yo, por parte del colectivo Historia GT, me siento sumamente complacido. Entonces te ruego que te despidas del público que nos está honrando con su presencia, mi querido Fer. Claro, yo les agradezco mucho esta invitación, y ante todo que nos vayamos integrando poco a poco en nuevas formas de alcance, ¿no? Y que tengamos las grabaciones y que tengamos a mano todas estas nuevas herramientas tan revolucionarias y totalmente impensables, ¿no? Hace 10, 20 años, o qué sé yo, quizás, qué sé yo, más de 30 años, Salva,
con que hemos tenido la oportunidad de partir y de pues ir construyendo toda esta amistad al lado de todos nuestros queridos amigos, colegas, y lo más interesante de esto, ¿no? Me llama mucho la atención que recibamos también las sugerencias, orientaciones y todo de nuestros amigos de los distintos grados académicos. Todo esto me llena de mucha alegría y ante todo saber que ya hay patojos, digamos, que no han llegado todavía a los 25 o a los 20 años y ya están en la escuela, y pues naturalmente esto les va a dar mucha más oportunidad y más cancha, y ojalá reciban todo el apoyo necesario para que todo esto pues nos llegue a más público, a más gente, y podamos llevar el mensaje de una escuela actualizada, de que la historia no es en realidad ver el nacimiento como algo muerto, sino como algo que cambia, pero lo importante es que algo que nos cohesiona y que no perdamos esos valores tan importantes de nuestra sociedad, ¿no? Eso de no levantar falsos testimonios, no mentir, no robar, todo ese tipo de cosas son tan importantes y no las debemos de olvidar ni dejar en la escuela de historia. Mil gracias, Fer.